Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Muy bien. Qué bueno, me da gusto. Hoy vamos a ver otro tema, como ya les había comentado antes de lo del examen, acerca de lo que es, en este caso, los acoplamientos. Utilizando dos técnicas, una mediante un proceso analítico, es decir, utilizando expresiones matemáticas, y la otra, en este caso, haciendo uso de la carta de Smith. Entonces, para eso les voy a poner la pizarra para explicar algunos detalles. Entonces, como bien desde hace ya un tiempo, en este caso, lo que les he puesto es un diagramita como el que estoy dibujando, donde voy a poner aquí en color verde lo que es la carta de Smith, la línea de transmisión, y que después vamos a ver cómo utilizamos la carta de Smith para resolver el problema que ahorita voy a explicarles. Entonces, lo que tenemos aquí Profe, en este caso, es en... profesor, Sí, me sale que no se puede mostrar el contenido. a ver, vamos a esperar un momentito a ver si ya... A ver si se ve. Por favor, coménteme si ya lo pueden ver. Bueno, yo en mi caso todavía no. ¿Todavía no? ¿Alguien ya lo puede ver? Sí, profe, yo sí puedo ver. ¿Ya? Entonces ya lo... Yo tal también lo vez- puedo ver, profe. Yo no puedo, profesor. A ver, dale un refresco. A ver, déjenme dejar de compartir y vuelvo a hacerlo. ¿Ahora ya lo pueden ver? Sí, profe. Ok, entonces tenemos el esquemita que les he estado dibujando seguido, donde tenemos en este caso del lado derecho el transmisor, que cuando hemos hecho uso de la carta de Smith, a esta parte le llamamos el generador. Y en el lado donde está el receptor, en la carta de Smith se refiere como lo que es la carga. Entonces, en este caso no hay problema, siempre y cuando pues entendamos bien lo que se está haciendo. Entonces, del lado derecho el generador, del lado izquierdo la carga. O lo que es lo mismo el transmisor del lado derecho y el receptor del lado izquierdo. Entonces, nosotros sabemos muy bien que cuando queremos tener la máxima transferencia, en este caso de potencia, de la señal, la impedancia de salida en este caso el bloque, que es el generador o transmisor, debe de coincidir con la impedancia de la línea de transmisión. Por el otro lado del extremo de la línea de transmisión, esta impedancia que en este caso va a caracterizar esta línea de transmisión debe de coincidir con la impedancia del receptor. Ese es el caso ideal. Pero además, el caso ideal implica que pues toda la potencia que yo tenga de aquí de salida se pueda aprovechar en la carga. Este es un esquema genérico. No es exclusivo de un sistema de comunicaciones, es un sistema generalizado. A lo mejor muchos lo vemos como un sistema de comunicaciones de transmisión, pero en realidad es un sistema, que incluye todos los casos. Por ejemplo,
El transmisor o el generador que tenemos aquí puede ser el generador de funciones que ustedes tienen en los laboratorios de electrónica y de circuitos. Normalmente, ustedes recordarán cuando han llegado a ir que se tiene un conector BNC y sus profes cuando por primera vez fueron a esos laboratorios les comentaron, tienen que traer una punta, es decir, un trozo de cable coaxial con un conector BNC macho, para que en este caso puedan insertarlo en el conector hembra que tiene el instrumento. La salida típica de esos generadores de funciones están, en este caso, estandarizadas a 50 ohms. Por consiguiente, la línea de transmisión, es decir, ese pedazo de cable coaxial que ustedes llevan al laboratorio para poder extraer la señal del generador y inyectarla a su circuito, es de 50 ohms. Entonces, si la impedancia de salida del transmisor o generador es de 50 ohms y su trozo de cable coaxial es de 50 ohms, aparentemente, bueno, pues ya se tiene el acoplamiento, ¿verdad? En la interfaz de lo que es la salida del transmisor y lo que es la línea de transmisión. Y luego en la punta del otro lado de su cable coaxial, ¿qué es lo que le conectan? Unos caimanes. Y los caimanes, normalmente para que pueda ser funcional, le ponen un pedacito de una línea bifilar, ¿cierto o no? Sí, profe. Entonces, si ustedes en la terminación del cable coaxial le ponen una línea bifilar, están desacoplando. Ahora, si ustedes no le pusieran las pinzas de los caimanes y lo conectaran directamente con la terminación del cable coaxial, así lo pelan, la malla y el conductor central, y lo conectan a su circuito, ¿ustedes conocen la impedancia de entrada de sus circuitos? No, profe. No, Creo profe. que la mayoría de las veces no, y ni siquiera les preocupaba, ¿verdad? No, profe. No, profe. El problema que se tiene es que, así de simple, el generador de funciones y su circuito, ese es el primero. Es el primer problema que se tiene. Otro problema. Este bloque general, que le estoy llamando transmisor o generador, puede ser no solo un generador de funciones. Se le da el nombre de generador porque es el que va a proveer la señal, pero puede ser bien un transistor, un diodo, un fototransistor, un operacional, etc. ¿Tienen alguna idea de cuánto vale la impedancia de cada uno de esos dispositivos? Seguramente no. Pero les puedo asegurar que la impedancia de salida que presentan la mayor parte de esos dispositivos electrónicos que se utilizan en electrónica lineal o electrónica analógica oscilan por debajo de los 20 ohms. Por ahí en diferentes valores de 20 ohms, es decir, un valor de impedancia bajo. Profe, ¿cuáles eran los valores de impedancia de entrada y de salida? Perdón, es que se me trabó el audio. Más o menos puede andar por entre 20 o 10 ohms. O sea, es muy variado. ¿De salida? Muy variado. De salida de los dispositivos, así es. ¿Y para la entrada serían 0? No, es muy diferente. Es que todos tienen depende del dispositivo, tienen valor distinto. Ok, profe. Ahorita nomás lo estoy comentando así en forma generalizada para no darles un número exacto. Pero andan por ahí por esos valores entre 10 y 20 ohms. Pero, Y luego, ¿qué es lo que conectan a la salida de eso? Sus cablecitos. Y sus cablecitos utilizan cables jumpers, ¿verdad? Jumpers y cable telefónico mordido. Los que tienen posibilidades, pues sus jumpers bien fabricados. Y si no, pues su cablecito por ahí telefónico de red y lo conectan. Es decir, ese es un tipo de línea o puede utilizarse como una línea bifilar. Y una vez, en su momento hicimos unos cálculos
y las impedancias que da normalmente una línea bifilar oscila por los 100 ohms, 370 y 110 ohms. Entonces imagínense 10 ohms a la salida vamos a suponer que tenga 70, 80 ohms, ya tenemos el primer desacoplamiento. Luego del otro lado, la mayoría no sabemos cuánto es el valor de la impedancia de entrada de mi diseño. Y es difícil saberlo. ¿Se puede calcular? Sí. Con toda la herramienta que ya a ustedes se les ha proveído hasta este momento, tienen la capacidad de poder hacerlo. Que no lo hacen ya eso es otro rollo. Pero normalmente el valor de la impedancia aquí es ligeramente mayor. Entonces tienen desacoplamiento a la salida de aquí y en el otro extremo de la línea de transmisión. Pero alguien me va a decir, pero pues ahorita estamos utilizando más electrónica digital en vez de electrónica analógica, así es que ya la libramos. Pues eso es peor. ¿Por qué razón? Porque si en este caso la salida que va a representar el generador o transmisor es, por ejemplo, un inversor o cualquier compuerta AND, NAND, SOR, NOR, la que ustedes quieran. La mayoría de las compuertas que actualmente se utilizan son de tecnología CMOS. Antes se utilizaba TTL, ahora se utiliza CMOS. La impedancia de salida de una compuerta CMOS es baja. Anda también por ahí por los 10 ohms. Y es puramente resistiva. Entonces 10 ohms con sus cablecitos que andan por arriba de 50 ohms. Primer desacoplamiento tremendo. ¿Qué pasa del otro lado? El problema del otro lado es más crítico. La impedancia de entrada de la mayoría de las compuertas, como son de tecnología CMOS, utilizan transistores de efecto de campo. Y el circuito equivalente de un transistor de efecto de campo en la entrada es una capacitancia. Entonces, la terminación de la línea de transmisión a la entrada, que sería la carga, que sería la entrada de su compuerta, es, en este caso, capacitiva. Entonces, aquí la señal digital sufre de deformaciones. Un tema de interés que yo, como les he comentado, alguna vez se los dije, en la presentación, yo no pertenezco a la Academia de Electromagnetismo, yo soy de posgrado, y este tema de interés del efecto que se da en la tecnología digital, pues es lo que yo realizo investigaciones ahí en el grupo de investigación al que pertenezco. ¿Sí? El ruido digital desde el punto de vista hardware, porque hay quienes lo analizan desde el punto de vista del software, pero yo particularmente me voy a la parte del hardware, es decir, a toda la electrónica y todas las conexiones. Entonces, este es un sistema bastante complicado. Ahora ustedes ya creo que lo pueden asimilar como tal, dado que hasta ahorita pues ya hemos visto mucha teoría que nos desglosa cómo es el comportamiento de la línea de transmisión como tal, cuando conectamos, en este caso, dos dispositivos, sistemas o lo que quieran. Entonces, la realidad de nuestro entorno como ingenieros es que tenemos siempre la presencia de reflexiones. Y esas reflexiones sabemos que se debe a la diferencia que existe entre lo que es la impedancia en el receptor y la impedancia característica de la línea. Entonces, ¿cuál es la tarea fuerte de un ingeniero que en este caso diseñe? Y que voy a decirlo aquí la palabra electrónica, pero a lo mejor no me va a debatir, me dice, no, es que yo no voy a estudiar especialidad de electrónica, yo voy a hacer en comunicaciones o en control, lo que sea. Pues sí, estoy de acuerdo en que tal vez defiendan esa posición, pero están estudiando ustedes comunicaciones y electrónica. Y se les enseña en su formación, en gran parte de ella, cosas de electrónica. Y para hacer comunicaciones, control acústica, todo se requiere electrónica. Entonces, ¿cuál es el trabajo en donde tiene que enfocarse el ingeniero de diseño, ya sea de característica analógica o característica digital, en la transmisión de la información? Que se acople todo perfectamente. Y por ahí el estudiante rebelde me va a decir, pero pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues nosotros sabemos que cuando aquí tenemos, en este caso, desacoplamientos, tenemos fenómenos de reflexión,
y dependiendo de la característica de la línea de transmisión, podemos tener ondas estacionarias o ondas viajeras. Ya todo eso lo hemos abordado. Y puede ser que tengamos aquí parte, en este caso, de un efecto reactivo, ya sea inductivo o capacitivo, y que nos genere cambios de fase. Si yo saco la señal del transmisor y me empieza a cambiar de fase a lo largo de mi conexión, que sería la línea de transmisión, y llega al otro extremo con diferente fase, al final de todo mi diseño voy a tener una señal distorsionada en fase. He ahí la diferencia entre un diseño, por ejemplo, de lo que ustedes quieren, de un equipo, un sistema electrónico de alta gama a uno de baja gama. ¿Cuál es la diferencia? Pues la ingeniería. Por eso algunas marcas prestigiosas cuestan un dineral, y no porque pues digan, es que ya es de esa marca y es cara. No, lo que pasa es que su enfoque de diseño, como está catalogado como alta gama, tienen un control muy estricto en las señales. La calidad de la señal que viaja en todos los bloques de sus diseños son de lo mejor. Una ingeniería que no cuida eso, pues es barata. Y ahí el precio. Cuando compran algo muy económico, pues dicen, pues se escucha, pues sí se escucha, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando es algo de audio, pero no se escucha con la calidad que debería tener, porque la señal, si le metemos el osciloscopio y empezamos a verla, nos damos cuenta que va distorsionada. Y bueno, he ahí donde ustedes, como futuros ingenieros, deben de aprender y deben de saber cómo tratar de atacar eso. Por eso, pues el circuito les enseña redes de 2 puertos y análisis y qué pasa con las señales, para que ustedes en el futuro, cuando se presenten en esas situaciones, puedan tratar de evitar y corregir lo que se pueda. Eso es la ingeniería. Eso es, por esa razón se les enseña todo ese conocimiento. Y bien, esa es nuestra realidad. Pero, ¿cómo podemos nosotros tratar de evitar ese tipo de cosas? ¿Se puede evitar? Pues al 100%, ¿no? Lo que se puede hacer es reducir. ¿Cómo? Utilizando técnicas de acoplamiento. Nosotros sabemos que la impedancia está formada, en este caso, por una parte real, más o menos una reactancia, que puede ser inductiva o puede ser capacitiva. Lo que nosotros tenemos aquí en la línea típicamente es lo que hemos estado manejando desde hace tiempo como una impedancia característica de la línea. Hay diferentes técnicas de acoplamiento. Hay acoplamientos que se realizan o se llevan a cabo con, en este caso, elementos básicos de circuito, es decir, dispositivos, más bien son elementos básicos de circuitos que son resistores, capacitores e inductores. ¿Se puede hacer acoplamiento? Sí, pero no es tema de este curso. El tema de este curso es llevar a cabo técnicas de acoplamiento mediante el uso de algo que se conoce como stubs. Déjame ver si lo puedo escribir por acá. Es un stub. Déjame ver si lo puedo mover para que no me estorbe. Un stub es un trozo o un segmento de línea de transmisión. En la bibliografía lo van a encontrar como esa palabra stub, pero traducido a nuestro idioma es un segmento o línea de transmisión. ¿Y qué es lo que se hace con ese stub? A lo largo de los años se vio que por el comportamiento de la línea de transmisión, si es una línea de bajas pérdidas, podemos tener un comportamiento solamente inductivo o capacitivo. Entonces, esos stubs se pueden conectar en paralelo a, voy a ponerlo aquí de diferente color para que simplemente para explicar, para tratar, o más bien, utilizar una técnica de acoplamiento. Sabemos que a lo largo de toda la línea de transmisión lo que nosotros tenemos son diferentes valores de impedancia. Y de hecho lo hemos demostrado haciendo cálculos con la carta de Smith. Cuando decimos está a 60 grados eléctricos de la carga, cuando está a 45, a 25, a 10, etc. Es decir, si yo conozco el punto exacto donde tengo la impedancia desacoplada, puedo acoplar ahí, a todo lo largo de la línea, donde mayormente me esté generando un problema. Inclusive en la terminación de la misma, donde en este caso se conecta con la carga.
pero no lo conecto aquí porque se ve, en este caso se ve pues muy saturado. Por eso lo puse así arbitrariamente en cualquier zona. Y este stub tiene una característica de admitancia. ¿Por qué de admitancia? Porque pues lo que se conecta es en paralelo. Nosotros sabemos que la admitancia está conformado también por dos partes, lo que es una conductancia y una, bueno, perdón, aquí arriba me falta una J, y una susceptancia, que tradicionalmente se utiliza una letra B, y puede ser inductiva y capacitiva. Entonces, si lo que yo conecto son stubs o trozos de líneas de transmisión en paralelo, a mí en vez de utilizar impedancias, pues las cancelo y mejor utilizo admitancias. ¿Por qué admitancias? Porque sabemos que cuando conectamos admitancias en paralelo, estas se suman y entonces eso nos favorece, es más fácil. ¿Ok? Entonces, para el cálculo y para la determinación de las características del stub, se utilizan admitancias en vez de impedancias. De tal manera que entonces aquí vamos a hacer una corrección. En vez de utilizar una Z0, vamos a utilizar una admitancia característica de la línea que va a ser igual a la inversa de la impedancia característica. ¿Ok? Bien, entonces, como vamos a utilizar en este caso admitancias, el efecto, se ha demostrado que el efecto que aporta en este caso los stubs, tanto el rojo como el azul, es puramente reactivo. Entonces eso tiene una ventaja. Si en la admitancia de la línea yo tengo esta parte reactiva, vamos a suponer que es positiva, pues yo le hago un diseño para que uno de estos me dé una reactancia negativa, es decir, una susceptancia, solamente la parte imaginaria, y al sumarlas se cancelen y solamente me quede puramente algo resistivo, que en este caso sería la conducta. Entonces, a estos stubs, para que puedan funcionar apropiadamente, se le deben de calcular dos cosas. Uno, la longitud de los mismos, es decir, la longitud de los segmentos rojos normalmente son de la misma longitud, entonces la longitud de ellos, y la ubicación donde se tiene que conectar. De igual manera, para el azul, se tiene que hacer lo mismo, calcular la longitud de ellos y el punto donde se tiene que ubicar. Yo puedo utilizar uno, dos o la combinación de ambos, pero por lo general casi siempre se utiliza uno o dos del mismo tipo. Y entonces el stub puede tener dos tipos de terminaciones. Una terminación en circuito abierto o la otra en cortocircuito, como se muestra en el rojo y en el azul respectivamente. ¿Sí queda claro? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, a mí ¿Cuál? igual, profe. Sí, creo que es la parte de circuito abierto. ¿Y cuál otra? Y cortocircuito, como se ve en la figura, ¿no? Tenemos dos terminaciones del stub, como está aquí abierto, que es una, en este caso, un circuito abierto, o en el azul, que lo puse aquí, en cortocircuito. Entonces son dos efectos completamente distintos. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces voy a pasar ahora al PowerPoint, ya que se ha aclarado esto. Y recordando por ahí, que ya lo vimos en alguna de las sesiones, la impedancia de entrada en cortocircuito, esto es lo que quiere decir esta nomenclatura, la impedancia de entrada del cortocircuito, está determinada por esta ecuación que sería J veces Z0, la impedancia característica de la tangente del ángulo. Y esto va a ser equivalente a tener la impedancia del stub
Aquí está S del stub en cortocircuito. ¿Ok? Para el caso de la impedancia de entrada en circuito abierto, sabemos que es menos J veces Z0 el cotangente de teta. Es el ángulo. Entonces, esto va a ser equivalente a la impedancia de lo que es el stub en circuito abierto. Eso es lo que significa la nomenclatura que está ahí. Esto es válido para longitudes de stub menores a 1/4 de lambda. Con estas fórmulas se puede determinar entonces esa impedancia para longitudes de stub menores a 1/4 de lambda. Entonces, si definimos eso, esto implica que la admitancia de entrada de cortocircuito, que como ya expliqué ahorita hace un momento, lo que vamos a utilizar son conexiones en paralelo, pues nos conviene tener admitancia, sería la inversa, entonces, de la impedancia de entrada en cortocircuito. O lo que es lo mismo, la inversa de la impedancia de cortocircuito de el stub. Y si sustituimos ese valor, nos daría 1 sobre J, Z0 tangente de teta, y aquí hay un error, aquí me falta una J, déjame ponerlo, quedaría, ok. Ahora sí, entonces me resultaría como menos J, Y0 cotangente de teta. Para el caso de la admitancia de entrada de circuito abierto, sabemos que la inversa de la impedancia de entrada de circuito abierto, o lo que es lo mismo, la inversa de la impedancia del stub en circuito abierto, y sustituyendo de lo que el de la ecuación de la diapositiva anterior nos da 1 sobre menos JZ0 cotangente de teta. Y esto resulta con JY0 por la tangente de teta. Particularmente para esta expresión que está en la parte superior, corresponde a una susceptancia inductiva. Y a la ecuación que está en la parte inferior corresponde a lo que es una susceptancia capacitiva. Ok, entonces en la parte superior tenemos lo que es una susceptancia inductiva y en la parte inferior una susceptancia capacitiva. Eso es para longitudes del stub inferiores a 1/4 de lambda, o como comúnmente se dice, lambda cuarto. Pero para longitudes entre lambda cuartos y lambda medio, hay una relación recíproca con respecto a la anterior que corresponde a las inferiores a 1/4 de lambda. Es decir, aquí la impedancia de entrada de cortocircuito, la admitancia de entrada, perdón, de cortocircuito sería igual a J veces Y0 por la tangente de teta. Y esto correspondería a una susceptancia capacitiva. Y la admitancia de entrada de circuito abierto sería igual a menos JY0 por cotangente de teta. Que correspondería a la susceptancia inductiva. Entonces, nosotros sabemos, acabo de mencionarlo, que la admitancia de la línea va a estar conformada por la conductancia más, aquí podría ser más menos, pero voy a dejar simplemente el signo más para, en este caso, explicar, más J veces su susceptancia. Entonces, sabemos que la admitancia de entrada del stub, este sería del stub, tendría 0 de parte, en este caso real, y solamente tendría una parte de susceptancia. Yo podría tener una susceptancia positiva o una susceptancia negativa. Como yo los voy a conectar en paralelo, como hace un momento lo puse aquí en otra diapositiva, yo lo voy a conectar en un punto específico de la línea en paralelo, ya sea en cortocircuito o en circuito abierto. Cuando yo sume el efecto de este stub con el valor de la admitancia, perdón, del efecto de este stub con la admitancia de la línea,
me voy a tener la admitancia total. Entonces, si yo la admitancia total sumo esta que sería la admitancia del stub, la entrada del stub, más la admitancia, en este caso sería de la línea, pues yo tendría, esto me resultaría en lo siguiente, en la conductancia más J veces la susceptancia, que es lo que corresponde a la ecuación que describe la línea de transmisión, menos la susceptancia del stub. Entonces, con esto se va y finalmente me quedaría lo que yo espero, una parte puramente resistiva. Pero me van a decir, pero pues sigo teniendo ahí unas pérdidas. Sí, estoy de acuerdo con lo que me puedan decir. Pero, fíjense muy bien, cuando yo tengo en una línea, ya sea una impedancia o una admitancia con una parte real, me representa pérdidas, más o menos, una reactancia, ¿sí? Estarán conmigo de acuerdo que en ambas ecuaciones, este elemento y este elemento, que son las partes resistivas, corresponden a pérdidas. Y la parte imaginaria corresponden a cambios de fase. Cuando las señales, en este caso, presentan cambios de fase en una línea de transmisión, en un circuito, en un sistema, es muy difícil tratar de enfasarlas. Es lo peor que nos puede pasar. Es decir, yo como ingeniero de diseño, si se me va el detalle de que no tuve en control en las fases y quiero más adelante tratar de enfasarlas, va a ser casi imposible. Entonces se van a preguntar, bueno, yo como ingeniero, entonces, ¿cómo le hago para que no sea eso? Pues lo que tienes que hacer es tener control desde que generas la señal y la estás manipulando en cada una de sus etapas, controlando que no se te salga de fase, es decir, que los corrimientos de fase que tengas son los mínimos posibles. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Entonces, porque si esto se presenta, o se presenta esto, va a ser muy difícil que ustedes puedan corregirlo. Eso ya no se puede hacer nada. ¿Y qué pasa con la parte real que está en las ecuaciones, que es esta y esta? Pues implica que voy a tener pérdidas. Aquí quiere decir que tengo pérdidas. Pero eso no me preocupa a mí como ingeniero, porque si tenía una señal de una amplitud de esta y de repente me sale así, pero en fase, pues es muy sencillo. Esta la ingreso a una etapa de amplificación, que lo voy a llamar A, y puedo tratar de recuperar el nivel de la señal en fase. Pero si se me mueven en fase, va a ser muy difícil que yo pueda, en este caso, poder hacer algo por la señal. Por eso es importante tener mucha atención y comprender todo ese tipo de cosas. Ahora, otra cosa muy importante. Normalmente cuando se hacen problemas de cálculos, a veces, si por ejemplo el valor de esta parte, que es la que acabo de comentar, que es más delicada, le resulta, por ejemplo, una B, pues por lo que se está haciendo un problema, y el resultado debería ser 9.63, y como es típico en nuestros estudiantes, le resulta que su cálculo les da 8.9 y al profesor le alega, no, pues es que se aproxima y sí da. Bueno, pues aparentemente se aproxima, pero cuando tú sumes esto te va a dar 0. Te va a quedar un remanente, ¿no? Así es. Por eso a veces nosotros somos muy exigentes. Y bueno, ahorita con estas últimas generaciones, la verdad es que ya nos cansamos de estar ahí diciéndoles es que calculen lo mejor posible. Porque sucede esto y entonces no se cumple esta situación. Cuando se usa la carta, el problema de la carta es que es muy subjetivo los resultados, depende de cuánto ustedes alcancen a percibir. Si es que lo perciben bien,
el resultado entre todos los círculos que aparecen ahí. Desafortunadamente hay espacios muy grandes donde no sabemos cuál es el valor exacto. Entonces ahí, como decimos coloquialmente, a ojo de buen cubero es tanto. Pero analíticamente esto nos debería dar idéntico para que esto se cumpla. De otra manera, aquí nos va a quedar un remanente que puede ser positivo de un pequeño valor de susceptancia y no se va a cumplir. No sé si eso queda claro. Entonces, bueno, nosotros se los perdonamos en los exámenes a ver esa pequeña diferencia. Pues casi es 9. Ok, sale. Pero hay que estar conscientes que esto en la realidad no está siendo benéfico. Se han de preguntar, bueno, ¿y cómo las grandes compañías hacen que tener esos valores tan exactos? Pues por eso hacen muchos cálculos y por eso cuando les resulta aquí un valor de una resistencia, por ejemplo, de 101.3 ohms, la mandan a fabricar exactamente ese valor. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos y buscamos la de 100 ohms, que es la comercial, pero eso tiene más o menos 20%. Eso significa que puede tener entre 80 ohms y 120 ohms. Entonces, he ahí la diferencia en los diseños. Por eso los fabricantes mandan exclusivamente a ciertas empresas a que sus componentes sean, valga la redundancia, fabricados con los valores exactos. Entonces, ¿qué hacen los técnicos? Pues quitan ese resistor, les de 100 ohms, un ohms, le queda una de 100 ohms, pónsela, ya funciona. Pues sí funciona, pero el problema es que va a tener problemas ligeros que a lo mejor un técnico no lo alcanza a percibir porque un técnico no conoce de todo esto que les estoy explicando. Entonces ahí la importancia y ahí a veces, muchas veces la aferración de nosotros como profesores en ingeniería, que queremos que las cosas les salgan lo mejor posible, porque sabemos que si no coincide, entonces van a tener problemas. Y si eso lo dejamos pasar, pues sí, ya jamás se van a enterar de que lo que están haciendo pues no está correctamente hecho. Entonces, trasladando esto a la gráfica que ya les acabo de explicar, entonces el bloque que tenía del lado del receptor lo sustituyo por ahora la admitancia en el receptor. Este es el trozo de la línea de transmisión. Más acá debería estar el transmisor, pero no lo pongo porque no es de interés. Nos interesa más del lado de la carga. ¿Por qué del lado de la carga? Pues porque de este lado yo puedo, si conozco cuál es mi transmisor, como esto lo tengo muy cerca, puedo trabajar sobre ello de una manera más sencilla. Pero del otro lado, yo no sé hasta dónde se encuentre, si a 1 kilómetro, a 50 kilómetros, y además si está oculto o se puede observar a simple vista o no. Por esa razón, la insistencia en que todo se hace a partir de la carga. Voy y detecto el punto de recepción o la carga, y a partir de ahí empiezo a hacer la medición de la distancia hacia atrás, hacia el generador. Entonces, lo que hace rato comentaba, tengo un punto específico, ¿sí?, de admitancia, cuyo valor va a ser una admitancia característica de la línea más su susceptancia. Esto es sin el stub. Entonces, yo calculo el stub, como comenté hace un momento, la longitud, el tipo de stub. Aquí yo estoy dibujando un tipo cortocircuito y la ubicación donde debe de ponerse. Aquí vemos, lo puse esquemáticamente, que lo que se hace es tener un equivalente de susceptancia. Entonces, si aquí me dio más JB, pues tengo que lograr que este stub tenga el efecto contrario, menos JB, para que se hagan 0. Con este se cancele. Y cuando yo haga la suma total en este punto, sea en este caso, aquí debería ser YP más Y igual a Y0. Y aquí debería de resultarme hipotéticamente, o bien calculado, o bien hecho, simplemente G0. ¿Ok? Eso es lo que se hace con la técnica de acoplamiento con el stub. Si yo lo quiero ver con una óptica desde el punto de vista de circuitos, entonces tendría lo siguiente.
un circuito eléctrico equivalente en donde yo tengo, en este caso, esto que corresponde a la parte positiva del stub, tendría la admitancia de la línea conformada por su parte conductiva y su parte de la susceptancia, y lo que hago es agregar un efecto opuesto, que aquí debería ser menos, ¿no? Entonces la suma de estos dos se cancelaría y solamente me quedaría, en este caso, G0. Aquí simplemente se está poniendo lo que hace un momento, ¿no? Que aquí tendría este efecto. Entonces esa es la idea del hacer el acoplamiento en esto. Entre mejor acoplado quede, la señal que pase por ese sistema va a tener el mínimo de alteración. Y ese tiene que ser uno de los objetivos de un buen ingeniero. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe, de mi parte. Pero el stub es literalmente un cable. Así es un segmento de línea de transmisión. Ok. ¿Por qué es puramente susceptivo? Porque recordarán que cuando tenemos una línea muy corta, el equivalente eléctrico de una línea de transmisión es este, ¿no? El general. Si esto lo representamos como el equivalente de un stub, es decir, un trozo de línea de transmisión, por la longitud se puede considerar una línea sin pérdidas. Entonces, esto no existe, y dependiendo de la característica del arreglo, puede ser completamente inductivo o puede ser completamente capacitivo. Y cancelar el efecto que se tenga aquí. Si es un inductor, pues le meto un efecto contrario que sería un capacitor. Y si fuese un capacitor, pues le meto un inductor. Entonces, en realidad, este es el equivalente eléctrico de un stub, sería como una línea sin pérdidas, con la salvedad de que no se vuelve un circuito resonante, porque de aquí se tiene que cancelar uno. Si yo quiero que sea inductivo, este no debe de existir, o si quiero que sea capacitivo, este no debe existir, pero no los dos, porque si los dos existen, entonces el stub ya no tiene razón de ser. El stub se vuelve un circuito resonante y yo no quiero eso. Yo no busco eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, profe. No, profe, yo muy bien, gracias. Bien, entonces a partir de la siguiente sesión voy a mostrarles cómo es el desglose para llegar a las ecuaciones que se utilizan para poder determinar las dos cosas. La ubicación del stub con su equivalente valor de susceptancia, para que pueda utilizarse con el fin de poder lograr el acoplamiento. Y después que ya veamos eso, con la carta de Smith, vamos, en este caso, a hacer unos ejemplos de cómo también se puede llevar a cabo el acoplamiento de carta de Smith y nos tiene que coincidir. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien. Sí, profe. Gracias. Sí, por hoy hasta aquí le vamos a dejar porque me van a tener que disculpar. Tengo una reunión ahorita a las 5 de la tarde. Ya faltan unos minutos, pero sí quería en este caso dar la introducción del por qué es lo que pasa y espero que haya quedado claro. Y no ir directamente al acoplamiento con estudio y ecuaciones y luego tienen la carta y que se mueve el círculo y que aquí, que allá y no sepa ni para qué. Espero que esto que les acabo de explicar les quede bien claro para siempre, porque finalmente esperemos que todos terminen la carrera y se conviertan en ingenieros. Y esto lo van a necesitar.
No particularmente la carta de Smith, sino me refiero a lo que les acabo de explicar. Detectar donde la señal está sufriendo distorsión, pérdidas, etcétera, desfasamientos, el ingeniero tiene que identificar. Y no solamente identificar en dónde, sino con sus conocimientos y sus habilidades ingenieriles, encontrar la fuente de error. Eso ustedes mismos lo tienen que ir desarrollando. ¿Ok? Ok, profesor. Ok, profesor, sí, ya lo entendí. Gracias. Ok, profe. Bueno, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar Gracias, por hoy. Que profe. tengan muy buena tarde y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Continuamos el próximo martes. Igualmente, profesora. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. profe. Ahí, hasta luego. Gracias. Hasta luego.